comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Día 22º o 22 de nuestra reflexión del Adviento. El día de ayer hablamos precisamente en nuestra reflexión sobre San José y sus virtudes, sobre la grandeza de ser padre de familia y la importancia de la familia tanto para el mundo de Israel en aquel momento como para la vida actual. Las virtudes de San José llenaron su casa igual que las de la Virgen. Hoy hablaremos de la humildad de María y de la forma en que ella responde frente a la llamada que le hace Dios de ser madre del Salvador. La Virgen lleva la alegría por donde pasa. En cuanto llegó tu saludo a mis oídos, dice Isabel, el niño saltó de gozo en mi seno. Refiriéndose precisamente a San Juan Bautista, Isabel le hace saber a su prima la grandeza de su visita. A la alabanza de su prima, la Virgen responde con un bellísimo canto de júbilo que conocemos como el Magnificat y que reza así: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Pues mira, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho tanto por mí. Él es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Su brazo interviene con fuerza, desbarata los planes de los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide de vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Amén. Esta traducción, hecha por Luis Alonso Schockel, del Magnificat, nos hace ver la extraordinaria condición de María en aquel momento en que lleva a Jesús en su seno. Ahí se contiene la razón profunda de toda humildad. María considera que Dios ha puesto sus ojos en su bajeza, en su esclava, como ella se califica. Por eso en ella ha hecho cosas grandes el Todopoderoso. En ese trono de grandeza y de humildad transcurre todo lo que Nuestra Señora está haciendo saber a Dios. ¡Qué humildad la de nuestra Madre María! No la vemos entre las palmas de Jerusalén, ni fuera de las primicias de Caná, sino la vemos precisamente en el desprecio del Gólgota, junto a la cruz de Jesús, olvidada de todos y prácticamente en el anonimato. La virtud de la humildad que tanto se transparenta en la vida de María es la verdad. Es el reconocimiento verdadero de lo que somos y valemos ante Dios y ante los demás. Es el vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Dios obre en nosotros con su gracia, su milagro. Es rechazo de las apariencias y de la superficialidad. Es la expresión de la profundidad del espíritu humano, es condición de su grandeza. La humildad se apoya en la conciencia del puesto que ocupamos frente a Dios y frente a los demás hombres de nuestra condición, y en la sabia moderación de nuestros siempre desmesurados deseos de gloria y de reconocimiento. Nada tiene que ver esta virtud con la timidez o con la pusilanimidad o la mediocridad. No se opone a que tengamos conciencia de los talentos que Dios nos ha dado y que recibimos de Él, ni de disfrutarlos plenamente con corazón recto. La humildad descubre que todo lo bueno que existe en nosotros, tanto en el orden de la naturaleza como en el de la gracia, a Dios le pertenece porque de su plenitud hemos recibido todos los dones y todos los talentos. El Señor es toda nuestra grandeza, Él es nuestro baluarte, nuestra roca, y nosotros solo tenemos deficiencia y flaqueza. Frente a Dios nos encontramos como deudores que no saben cómo pagar. Y por eso acudimos como medianera de todas las gracias a María, Madre de la Misericordia, de la ternura, a la que nadie ha recurrido en vano.
Debemos abandonarnos de lleno y con confianza plena en su seno materno. Pidámosle que nos alcance la virtud de la humildad que para ella fue la expresión más grande de su ser. No tengamos miedo de no ser atendidos, porque María siempre atiende nuestros ruegos. María le pedirá a Dios por nosotros, ensalzará a los humildes y reducirá a la nada a los soberbios. Así hace Dios con las plegarias de María. Y como María es omnipotencia acerca de su Hijo, omnipotencia suplicante, será de esa manera la forma en que nuestra plegaria será escuchada. La humildad está en el fundamento de todas las virtudes y sin ella ninguna podría desarrollarse. Sin la humildad todo lo demás es como un montón de paja que lleva el viento. Al primer embate de esos vientos queda derribado todo, deshecho todo por nuestra falta de humildad. El demonio sabe que la humildad es la base y la fuerza de todas las virtudes, el cimiento de ellas, y su acechanza será para de manera eficaz dar al traste con todo lo que tengamos. No es posible la santidad si no hay una lucha eficaz por adquirir esta virtud. Ni siquiera podría darse una auténtica personalidad humana. El humilde tiene además una especial facilidad para la amistad, incluso con gente muy, muy diferente en sus gustos, edad y condición, que le prepara para todo apostolado personal. La humildad es especialmente el fundamento de la caridad, la más grande de las virtudes. Le da la consistencia y la hace posible. La morada de la caridad es la humildad, decía San Agustín. En la medida en que el hombre se olvida de sí mismo, puede preocuparse y atender a los demás. Muchas faltas de caridad han sido provocadas por faltas previas de vanidad, de orgullo, egoísmo, por deseos de sobresalir, de ser mejores, de reconocimiento. Y estas dos virtudes, la humildad y la caridad, son las virtudes madres de todas las demás. Las otras siguen como polluelos a la gallina. El que es humilde no gusta exhibirse. Sabe bien que no se encuentra en el puesto que ocupa para lucir y recibir consideraciones, sino para servir y para cumplir una misión. No te sientes en el primer puesto, dice Jesús. Por el contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar. Y si el cristiano se encuentra entre los primeros puestos, ocupando un lugar de preeminencia, sabe que este motivo de excelencia se lo ha dado Dios para que aproveche a los demás. De donde se sigue que tanto debe agradarle al hombre el testimonio de los demás, cuanto que esto contribuya al bien ajeno. Hemos de estar en nuestro sitio, en las conversaciones, en la familia, en el trabajo, en todo lugar, trabajando cara a Dios, sabiendo que Dios nos ha puesto ahí, que el lugar que tenemos se lo debemos a Él. Evitar que la ambición nos ofusque. Tampoco debemos convertir la vida en vanidad, en una loca carrera por adquirir puestos cada vez más altos y tener más dinero y más prestigio, para los que quizá no serviremos y que más tarde habrán de humillarnos, creando en nosotros el profundo malestar de sentir que no estamos en el lugar que nos corresponde y para el que tampoco estábamos dotados. Así pasa cuando buscamos demasiado reconocimiento. Finalmente, aunque hayamos trabajado mucho y hecho mucho, prácticamente nadie lo reconocerá. Esto no se opone a la llamada de Dios para hacer rendir al máximo nuestros talentos, con muchos sacrificios a la hora del aprovechamiento del tiempo. Pero sí se opone, por el contrario, a la falta de rectitud de intención, síntoma claro de soberbia. El humilde sabe estar en su papel, sabe su lugar. Está centrado y es feliz en su quehacer. Sabe que habrá unos que tengan más, que sean más, y que luzcan más y que ganen más. Pero sabe su lugar y en ese se siente satisfecho, porque sabe que Dios le ha puesto ahí para bien también de todos sus hermanos. Además, se siente como una ayuda. Conoce sus limitaciones y sus posibilidades. No se deja engañar fácilmente por su ambición. Sus cualidades son ayuda, mayor o menor, pero nunca estorbo. Cumple su función dentro del conjunto. Otra manifestación de humildad es evitar el juicio negativo sobre los demás. El conocimiento de nuestra flaqueza impedirá
un mal pensamiento de nadie, aunque las palabras u obras del interesado den pie para juzgar así razonablemente. Veremos a los demás con respeto, con comprensión, con ayuda, con deseo de que cumplan también la voluntad de Dios. De esa forma seremos esos agentes de paz y de armonía. Si necesitamos corregir a nuestros hermanos, hagámoslo a través de la corrección fraterna en el momento oportuno. Entre los caminos para llegar a la humildad está, en primer lugar, el desearla ardientemente, valorarla y pedirla a Dios en nuestra oración, fomentar la docilidad ante los consejos que recibimos del sacerdote, del director espiritual y aún de nuestro cuando tiene a bien corregirnos. Ponerlos en práctica, recibir con alegría cualquier corrección fraterna que haya sido hecha con delicadeza o no. Aceptar las humillaciones en silencio y con amor a Dios. La obediencia rápida y de corazón y, sobre todo, alcanzar todo esto a través de la caridad, ofreciéndoselo a Dios con amor, con constante servicio alegre a los demás. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Nadie tuvo jamás dignidad comparable a la suya, y nadie sirvió a los hombres con tanta solicitud como Él lo hizo. Él dijo de sí mismo: yo estoy en medio de vosotros como un sirviente. Imitando al Señor, aceptaremos a los demás como son. Pasaremos por alto muchos detalles quizá molestos, en los que no somos aparentemente apreciados. En el fondo, casi siempre, estos detalles carecen de importancia. La humildad nos dispone y nos ayuda a tener paciencia con los defectos de los demás y con nosotros mismos. Prestaremos así pequeños servicios en la convivencia diaria. No le daremos importancia a lo que no lo tiene. Aprenderemos de Jesús y de María a convivir con todos, a saber comprender a todos, a entender a todos, a estar con todos, a sobrellevar nuestros defectos y los de los demás. Procuremos ver en los demás lo que ve Jesús en ellos. Así será fácil acogerles también con el amor que Cristo los acoge. Al meditar el Evangelio, en donde vemos las imperfecciones de los apóstoles, aprenderemos nosotros a no impacientarnos con las nuestras. El Señor cuenta con ellas, cuenta con el tiempo y con la gracia y con nuestros deseos de mejorar en esas virtudes y con la determinada faceta difícil de nuestro carácter. Hagamos oración contemplando a la Santísima Virgen. Ella alcanzará de su Hijo para que nosotros tengamos esta virtud tan importante que necesitamos. Digámosle a la Virgen: mirad, María, jamás criatura alguna se ha entregado con más humildad a los designios de Dios. María, al confesarse esclava del Señor, es hecha madre del Verbo Divino, se llena de gozo, de júbilo. Es una madre, la madre más magnífica que nadie ha tenido. Es nuestra Madre buena. Que ella ayude a nuestro corazón a buscar esa humildad. Ayude a que nos presentemos sabiendo que somos pecadores. Ayude a que nos parezcamos cada vez más a ella y a Cristo. Sea María nuestra maestra de la humildad. Sea ella nuestro modelo a seguir. Desde luego, hablar de la vocación de María es poder ver también nuestra vocación. Ya próximos a la Navidad nos damos cuenta que se está por cumplir la profecía de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como ustedes saben, el pueblo hebreo estaba familiarizado con las profecías que señalaban a la descendencia de Jacob a través de David como portadora de las promesas mesiánicas. Pero no podía imaginar al Mesías como fue Jesucristo, un Mesías nacido de una virgen, de una familia pobre. Por eso, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, y esta mujer elegida y predestinada desde toda la eternidad para ser la madre del Salvador, había consagrado a Dios su virginidad. Había renunciado al honor de contar entre su descendencia directa al Mesías. Desde la eternidad, dice la Escritura, fui yo predestinada. Así lo lee el libro de Proverbios, prefigurando así a Nuestra Señora, desde los orígenes, antes de que la tierra fuese. Son muchos los frutos que podemos obtener en estos días con el trato y amor a la Virgen. Ella misma nos lo dice: como vid,
Eché hermosos sarmientos y mis flores dieron sabrosos y ricos frutos. Yo soy la madre del amor, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Venid a mí cuantos deseáis y saciaos de mis frutos, porque recordarme es más dulce que la miel y poseerme más rico que el panal de miel. María aparece como la madre virginal del Mesías, que dará todo su amor a Jesús con un corazón indiviso, como prototipo de la entrega que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió al arcángel Gabriel a Nazaret, donde vivía la Virgen. La piedad popular presenta a María recogida en oración mientras escucha atentísima el designio de Dios sobre ella, su vocación. Las palabras del ángel, Dios te salve, llena de gracia, como leemos en el Evangelio de la misa que se acerca a la Navidad. Y la Virgen da su pleno consentimiento a la voluntad divina. Hágase en mí según tu palabra. Desde ese momento acepta y comienza a realizar su vocación. Consiste esta vocación en ser madre de Dios y madre de los hombres. El centro de la humanidad, sin saberlo, se encuentra en esa pequeña ciudad de Nazaret. Ahí está la mujer más amada de Dios, aquella que también será la más amada del mundo, la más invocada, la más solicitada, la más rezada. En la intimidad de nuestro corazón también está en nuestra oración personal, en la que le decimos, Madre, Madre bendita eres entre todas las mujeres. En su función de maternidad, fue rodeada de todas las gracias y privilegios que la hicieron digna morada del Altísimo. Dios escogió a su madre y puso en ella todo su amor y todo su poder. No permitió que la rozara ni el pecado, ni el original, ni el personal. Fue concebida inmaculada sin mancha alguna. Y le concedió todas las gracias que por debajo de Dios no se pudiera concebir mayor y que nadie fuera de Dios pudiera alcanzar a comprender. Su dignidad es casi infinita. Todos los privilegios, todas las gracias le fueron dadas para llevar a cabo su vocación. Como en toda persona, la vocación fue el momento central de su vida. Ella nació para ser madre de Dios, escogida por la Trinidad Beatísima desde la eternidad y para ser madre de todos los hombres. Como madre nuestra en estos días, se lo queremos recordar a ella muchas veces, con una oración antigua que hacemos y que ponemos a su alcance. Acuérdate, Virgen Madre de Dios, cuando estés delante del Señor, de decirle cosas buenas de mí. La vocación es también un signo de predilección. Es también para cada uno de nosotros el punto central de nuestra vida. Es el eje sobre el cual se organiza todo lo demás, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Todo depende de conocer y saber y cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Seguir y amar la propia vocación es lo más importante y lo más alegre y lo más feliz de nuestra vida. Pero a pesar de que la vocación es la llave que abre las puertas de la felicidad verdadera, hay quienes no quieren reconocerla, aceptarla. Prefieren hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios, quedarse en la ignorancia culpable en vez de buscar con toda sinceridad el camino por el cual serán felices y el camino de su salvación. Esa seguridad que nos da el cielo cuando sabemos que es la voluntad de Dios. Y de esa manera haremos felices a muchos. El Señor hace llamamientos particulares también hoy. Nos necesita. Además, a todos nos llama con una vocación santa, nos llama por nuestro nombre, que es una invitación a seguirle en una vida nueva cuyo secreto Él posee. Solo Dios lo posee. Jesús nos ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos hemos recibido por el bautismo una vocación para buscar a Dios en plenitud de amor, porque no es la vida corriente y ordinaria la que vivimos entre los demás conciudadanos iguales a nosotros. No es algo chato y sin relieve, es precisamente en esas circunstancias, en esa vida ordinaria que nos dio Dios, en donde tenemos que santificarnos y santificar a todos los que nos rodean como hijos de Dios. Es necesario repetir una y otra vez que Jesús no se dirigió a un grupo de privilegiados, sino que vino a revelarnos el amor universal de Dios. Todos los hombres, todos nosotros, cada uno de nosotros somos muy amados por Dios. Por tanto, de todos Dios espera amor. De todos, cualesquiera que sean las condiciones personales, la posición económica, social, profesión, oficio, calidad, cultura, preferencias, gustos, lo que sea.
La vida corriente y ordinaria no es cosa de poco valor. Todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo que nos llama a identificarnos con Él para realizar en el lugar en donde estemos la misión divina encomendada a nosotros. Dios nos llama a través de las coincidencias e incidencias de la vida de cada día. En el sufrimiento, en la alegría, en nuestra familia, en la profesión, en los afanes humanos, con nuestros compañeros, en las menudencias de la vida cotidiana. Dios nos llama también a través de los grandes problemas, de los conflictos, de las tareas, de los trabajos, de los sinsabores. En cada época de nuestra historia y de la historia, Dios atrae todos nuestros esfuerzos e ilusiones para dar fruto. La llamada de Cristo y del Señor a una mayor entrega es urgente. Entre otras razones porque la mies es mucha y los operarios son pocos. Y hay mieses que se pierden cada día porque no hay quien las recoja. Por eso debemos contestar junto con la Virgen: hágase en mí según tu palabra. Y contemplarla radiante de alegría. Nosotros, mientras hacemos nuestra oración, nos podemos preguntar: ¿busco a Dios en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en la calle, en todo lo que hago? ¿Soy sagaz y audaz en el apostolado? ¿Quiero efectivamente hacer lo que Dios quiere de mí? ¿Quiere el Señor algo más de mí? Para ello es preciso la oración, es preciso la visita al sagrario. Ante la voluntad de Dios, la Virgen tiene una sola respuesta: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Ella acepta los designios de Dios sin limitación alguna, sin condiciones. En la antigüedad, cuando está plenamente vigente la esclavitud, se valora en toda su fuerza y profundidad esta expresión de la Virgen. El esclavo, se puede decir, no tenía voluntad propia, no tenía querer propio, solo le pertenecía a su amo. La Virgen acepta con suma alegría no tener otro querer que el de su amo, el de su Dios y Señor. Se entrega a Él sin limitación alguna, sin condiciones. Imitando a la Virgen, no queremos tener otra voluntad, otros planes más que los de Dios. Y esto para hacer las cosas trascendentales de Dios en nosotros, para realizar nuestra propia vocación, en las pequeñas cosas y en las grandes cosas de nuestro trabajo y de nuestra vida profesional y social. Uno de los misterios del Adviento es el que contemplamos como segundo misterio de gozo del Santo Rosario, la visitación. Pero vamos a fijarnos en un aspecto concreto del servicio a los demás que lleva consigo la vocación, el orden de la caridad. Esta delicada visita que hizo María a su prima Santa Isabel es una manifestación de la caridad, del amor por todos que sentía la Madre de Dios, porque todos son o pueden ser hijos de Dios, hermanos nuestros. Pero amor, en primer término, a los que están más cerca, aquellos a quienes nos unen especialmente lazos de familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y también con nuestros compañeros de trabajo. Ese orden ha de manifestarse también con obras, no solo con afecto. Pensemos ahora en el trato que tenemos con nuestra familia, en las 1000 oportunidades que nos brinda de ejercitar el amor cada uno de los miembros de la familia, de un modo natural, la caridad y el espíritu de servicio con todos ellos, la alegría entre ellos. Queremos vivir estos días de Adviento con el mismo espíritu de servicio con los que vivió María Santísima esos días de su embarazo y sobre todo de su visita a su prima Isabel. Apoyados en la entrega humilde de María, vamos a pedirle como buenos hijos que nos ayude para que cuando el Señor venga, encuentre nuestro corazón dispuesto y sin reservas, dócil a sus mandatos, a sus consejos, a sus sugerencias. Supliquemos a la Virgen María que nos haga verdaderamente contemplativos, que nos enseñe a comprender las llamadas continuas que el Señor dirige a la puerta de nuestro corazón. Roguémosle, Madre nuestra, tú has traído a la tierra a Jesús, que nos revela el amor de nuestro Padre Dios. Ayúdanos a reconocerlo en medio de los afanes de cada día. Remueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para que sepamos escuchar la voz de Dios, el impulso de la gracia. Madre Santísima, ayúdanos a vivir con caridad estos días, a tratar con amor a todos los que nos rodean, a dar sonrisa a los que más tristes se encuentran, a consolar
a los que no tienen consuelo. Ayúdanos a ser como tú, esa servidora fiel y esclava de Dios. Comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.